Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a este viernes 18 de agosto del 2023. Como cada viernes nos damos cita aquí en el canal de Girando la Rueda del Dharma. Queremos agradecerle a todos los que se unen y están en parte en la organización de este proyecto, que es Ignacio Aristimuño en enlace con los maestros, Mariano Ríos, que es el encargado de imagen pública y diseño de todas las campañas que ustedes ven en redes y en YouTube. Hernán Pessoa, que es el encargado de YouTube y todo lo que son videos, organización, imagen y colaboración de redes sociales. Gracias, Hernán. A Patricia Maya, que es la difusión y publicidad en medios sociales. Y una servidora, Gillian Beatriz, que está con ustedes siempre esperándolos con mucho gusto y cariño. Queremos pedirles que le den like a la página de YouTube y que lo compartan con sus amistades. Quizá a alguien en este momento le haga falta esta plática que van a escuchar o cualquiera de las que tenemos en los canales. Tenemos ya dos pláticas de Lama Sherab, que es el día de hoy nuestro anfitrión en la plática, nuestro maestro en la plática. En este momento le cedo la palabra a Ignacio Aristimuño, que nos va a hablar un poco sobre los eventos que tenemos ya en puerta con Girando la Rueda del Dharma, Valcapac, Veracruz. Ok, gracias Betty, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Bueno, ya sabemos que tenemos en 2 semanas empezamos un retiro en Veracruz, el famoso retiro que siempre hemos hablado todos estos meses. Aquí tenemos la publicidad. Tenemos el retiro del 1, 2 y 3 en el puerto de Veracruz, con el maestro Mumon Roshi, que ya viene en camino, viene desde Argentina. Él estudió, bueno, él se entrenó en Japón por 11 años en el templo Toshoji en Okayama, y él recibió la titulación de maestro misionero especial para América Latina. Y bueno, la calidad de este maestro es única, nosotros lo hemos reconocido y por ello lo hemos invitado a ir a México. Él llegará unos días antes, ya está en preparación para venir, el 1, 2 y 3 de septiembre en el puerto de Veracruz. Además, tenemos el otro retiro, que saldrá la publicidad por aquí, el 15, 16, 17, aquí está. Es en el monasterio Dhamma Viharas en Jalapa, en la montaña. Es un lugar un poco más fresco y rodeado de un bosque exquisito. Eh, este seminario está abierto, sigue estando abierto ahorita. El otro también ya está casi lleno. Tenemos pocas personas ahorita anotadas, pero tenemos una capacidad de más de 30 personas. Entonces estamos disponibles también para que participen en este seminario del 15 y 17, que además es un día festivo en México, o sea que no hay excusa para participar. Bueno, entre estos dos seminarios o dos retiros, tenemos actividades como este que está acá, que es la clase de caligrafía Zen y ceremonia de la tradición del té, en el 9 de septiembre en el Hotel Gran Vía en Veracruz, el mismo día, uno en la mañana hasta el mediodía y la otra actividad en la tarde, a las 6:30 de la tarde. Entonces yo los animo a cualquiera de los dos, o a los dos, que participen como una sangha que estamos formando con mucho cariño y mucha dedicación. Tenemos también otras actividades como el 14 y el 13. El 13 y 14, estos 2 días, vamos a estar en Jalapa, previo a la actividad que vamos a realizar en Jalapa, en el monasterio Dhamma Vihara el 15, 16 y 17. Ahí vamos a estar en Montaña Despierta. Vamos a tener una plática el 13 del maestro Bobón, toda su actividad y toda su experiencia como monje zen, lo que significa dedicar su vida al Dharma, a la enseñanza del budismo. Pienso que él habla muy interesante y con mucho conocimiento y profundidad. Yo pienso que vale la pena participar y escucharlo. Seguidamente, el día siguiente, el 14, tenemos las mismas actividades para la gente de Jalapa y aquellos que no pudieron participar para el 14 de septiembre, caligrafía Zen y ceremonial té. Él es experto en estas áreas y esas actividades ahorita en Argentina tienen clases especiales de caligrafía y té también. Entonces, amigos, bueno, ya nos queda poco y yo espero verlos si Dios quiere y, bueno, salir de la virtualidad. Anímense. Así es, ya estamos listos, casi listos para recibir a Venerable Momon Roshi. Sí, sí. Solamente tienen que reservar. Y si estás en el otro lado del mundo, como nos están escribiendo de todas partes de Asia por los horarios, lo tenemos online también. Online ahorita está en promoción en $50 nada más. Todo el retiro es un regalo. Está de $120 ya, lo bajamos a $50 para que, como dice Ignacio, todos tengamos la oportunidad de practicar
desde cualquier parte del mundo con Venerable Momon Roshi. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Bete. Ok, entonces, bueno, hoy tenemos un invitado siempre especial, lo hemos tenido ya 2 veces más. Hoy esta es la tercera vez que estamos con él, Lama Sherab. Él nos habla desde Atlanta, Georgia, allá en Estados Unidos. Y hoy tenemos al traductor, al maestro Federico Dorje, ¿eh? Federico, no está Andino, aquí está. Él va a ser nuestro traductor hoy en día. Bueno, Lama Sherab, Dorje Sherab, él ha recibido el empoderamiento de Vajracharya dentro del contexto de las tradiciones tibetanas, muy en especial de Gurya, Garbat y Kagye, así como de otros sistemas pertenecientes a las escuelas Vajrayana, Sarma y Nyingma, que son escuelas del budismo Vajrayana, por parte de reconocidos maestros como Turksik, Natrol, Gortsin y Gatsen Rinpoche, son reconocidos maestros allá. Su gurú principal es Norbu Rinpoche, quien le aconsejó qué empoderamientos tomar y de quién tomarlos, así como indicaciones para entrenarse adecuadamente. También se formó en el Siedra, que es un recinto educacional dentro de la rama tibetana, bajo la enseñanza del maestro Khenpo Drinmet. Allí aprendió el tibetano, la lengua tibetana, y recibió los 5 tesoros de la tradición Rinmet por Yangon Kor Trul. Bajo la enseñanza del maestro Nankan Norbu, él completó el retiro de los 3 raíces y después sobre acercamiento y realización, así como del ritual Homma, un ritual dentro de esta práctica Vajrayana. De este maestro también recibió bendiciones para enseñar y otorgar la iniciación y un extenso entrenamiento y empoderamiento en el Anu Yoga y de las 3 series de Ati Yoga. Nuestro invitado de hoy, Lama Dorje Sherab, es especialista en religiones comparadas por la Universidad de Georgia en Estados Unidos y trabaja como investigador asistente en la Universidad de Salvador en Argentina. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. El tema de hoy today's tema es la enseñanza sobre ofrendas florales, ofrenda de flores, ¿no? The teaching of offering flowers, I think, la ofrenda de flores. Es una enseñanza que él nos va a dar hoy y ahí estamos, bueno, a sus pies para escucharle. Maestro Sherab, you can talk now. Thanks for being today with us. Thank you. Okay, so now before we begin the general teaching, as always, we should set our motivation. So I'm going to sound the A, as is in the Prajnaparamita Sutra, and just do some verses of refuge, verses of bodhicitta. If you have taken these vows, follow along as you can in whatever way. And if not, then understand that I'm setting the motivation in order to teach. Muchas gracias. Entonces, ahora, como en todas las situaciones que vamos antes de empezar el texto, le va a sonar el A, basado en el texto de Prajnaparamita, una sola letra, y va a decir los versos de refugio para ayudarnos a fijar nuestra motivación. With the aspiration to free every living being until the essence of liberation is reached. Without ceasing, I go for refuge in the Buddha, in the Dharma, and in the Sangha. La aspiración para liberar a todos los seres, manteniendo esa aspiración, yo me refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. With wisdom and with heartfelt love, diligently, for the sake of sentient beings, I place myself before the Buddhas and give rise to bodhicitta, the mind of awakening. Con sabiduría, diligencia y nuestras paramitas, yo me pongo frente a los Budas para dejar surgir el espíritu del despertar. So now that we've set our motivation correctly, I want to thank everyone for having me to teach. We continue tonight with the verses of offering, with the offerings of the teachings from the third Drodropchen Rinpoche. Habiendo dicho esto y habiendo ya seteado nuestra motivación, quiero agradecerles a todos por haberlo invitado a enseñar y continuaremos hoy con los versos de las ofrendas florales del Drodropchen Rinpoche.
And so now we covered how to take sickness onto the path. We covered how to take death onto the path. So now for something perhaps a little more lighthearted, how to do something as simple as offering flowers and how that can plant a seed for Buddhahood in all of us. Ya hemos hablado de cómo transformar, llevar a la enfermedad al sendero de la práctica, cómo transformar y llevar a la muerte al sendero de la práctica. Entonces, ahora hablemos de algo un poquito más liviano, quizás cómo llevar algo tan lindo como una ofrenda floral a la práctica. So this text is called The Commentary Regarding the Advice of Offering Flowers. Este texto se llama El Comentario, que tiene que ver con cómo hacer la ofrenda de flores. And so in both the path of the sutras and the tantras, offering flowers is seen as a common method that anyone can take part in who has generated refuge, taken refuge, generated bodhicitta, set out on the path of the Buddha Dharma. Tanto en los sutras como los tantras, el hacer ofrenda de flores es algo que se tiene en común como una forma de generar mérito, generar bodhicitta y avanzar en el sendero del Buda Dharma. So the title begins in Metal Chopa. This means to offer flowers, and then says Tam Shutso. Shutso means this is what it is called. It's at the end of every text. But Tam is an interesting word because it's not like a scholastic advice on offering flowers. It's not something with a lot of quotes from different pundits. What it means is Tam means directly to you in an informal way, like face to face. El texto dice Tam Shutso Metak Chopa. Empieza con el título, pero es interesante porque Metok Chopa significa ofrenda de flores, pero Tam es una forma de decir como dar directamente, dar cara a cara. Entonces lo que está diciendo que es un método simple y directo para hacer una ofrenda. So the root text begins, I pay homage to the Guru Buddhas. El texto comienza diciendo yo rindo homenaje a los gurus budas. So the beginning, from the very beginning, we see all of those who have taken the path before us, right? And we pay homage to them before we even talk about any kind of flower offering. So the text says Lama Sande in the text. And this indicates the Guru and the Buddha is exactly the same. So this is also pointing later to the Tantras, but also on the level of the Sutras. It is saying that the Buddhas have offered this teaching. So they are like our teachers. So whether one is relying on the Tantra, in which case the Guru is the Buddha, or whether one is relying on the Sutras, he's saying now you've come to rely on these words like from a teacher that you have met. El texto comienza diciendo Lama Sangye. Esto es interesante porque está diciendo los gurus y los budas son lo mismo. Los budas son idénticos a los gurus. Ahora, esto es algo que tiene un poquito más que ver con el Tantra, ¿no? Pero indica que se puede ver de dos formas, porque esencialmente también, si uno entiende solamente desde el lugar del sutra, del Mahayana exotérico, uno puede entender que esta es una enseñanza que fue dada por los budas como si fueran los gurús en el momento. Es una enseñanza directa. And so the root text begins in the actual teachings. Today we possess a human body, the pure support, extremely difficult to acquire. We also have the supreme field to make merit. Now we must plant the seed in this supreme field as much as we can, so that we'll be able to collect enough provisions for our journey to the next existence, when we leave behind even our most cherished body. Entonces el texto comienza diciendo, hoy poseemos un cuerpo humano, que es un soporte puro, difícil de adquirir. También tenemos el campo supremo, es decir, el campo búdico para hacer méritos. Ahora debemos plantar las semillas acciones meritorias, en este campo supremo tanto como podamos, para que podamos recolectar suficientes provisiones a nuestro viaje a la próxima existencia, cuando dejemos aún este cuerpo tan preciado. So here Dodrobchen Rinpoche is referring first to a very important teaching called the Four Thoughts That Turn the Mind to Dharma. And he's beginning with the precious human body, the need to generate virtue, because everything is impermanent, and the ripening of all of our actions is the wheel of samsara. Entonces, aquí lo que hace Drobchen Rinpoche empieza una enseñanza muy importante que se llama los 4 pensamientos que orientan la mente hacia el Dharma.
Y empieza por el precioso cuerpo humano, ¿no? Y esencialmente la necesidad de generar virtud, entendiendo la impermanencia, y esto, cómo esto trae a los nacimientos en la rueda de samsara. So two important terms are used here in the Tibetan. The first is called the Sonam Shing, and the second is called Bon Tzi. So Sonam Shing means our field of merit. This means a picture of the Buddhas, a statue of the Buddhas, a stupa, visualized if we have the capacity to visualize in front. So this is the support, it's what's supporting the practice. The Bon Tzi means the seed. The offering itself is the seed. When we have the Sonam Shing, when we have the Bon Tzi come together in interdependence, then we have the recipe to make incredible merit. Hay dos términos que son importantes en esta estrofa. El primero es Sonam Shig y el segundo es Bon Tzi. Sonam Shig significa el campo de mérito, es decir, es el campo donde vamos a plantar. Esto puede ser una estatua, puede ser una estupa, puede ser una imagen del Buda. Si tenemos la capacidad y sabemos cómo hacerlo, puede ser la visualización. Bon Tzi es la semilla de la acción misma de la ofrenda. Entonces, lo que está diciendo acá es que el plantar la semilla en el campo de mérito, esto es lo que va a generar el fruto de la virtud. So the root text continues. If we consider the outcome of what we're doing now, there is little hope for us to go beyond the realm of samsara. So for our sake, it is said, there is nothing more greatly needed than this. El texto dice, si nosotros consideramos los resultados de las cosas que hacemos en el día a día, hay poca esperanza de que vayamos más allá del reino del samsara. Así que para nosotros está bien dicho, no hay nada más necesario que esto, que hacer virtud. So we know that the so-called law of Dharma means that on the basis of cause and effect, whatever we sow, whatever action that we put forth, we're going to have the given karmic result of that. And so the Drabchen Rinpoche is saying, if we don't alter this, we don't do anything different, we know what the result is. I mean, we have a precious human body, but we still have a certain amount of suffering in our life. And everyone does within samsara. So this pattern of results, it will only continue. So now we have to change that pattern. We have to sow something else, right? So to do that, we have to turn away first from self-grasping and engage in this selfless generosity of giving. Drobchen lo que está diciendo es, sabemos que lo que generalmente se dice la ley del Dharma es esencialmente algo que es determinístico, que procede de causas y efectos. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es el resultado de nuestro patrón de tendencias habituales. Es samsara, si no, no estaríamos aquí. Entonces, lo que dice es que lo que necesitamos hacer es cambiar esto. Tenemos que cambiar nuestras acciones y la forma que tenemos para hacer para cambiarlas es pasar de esta cuestión más egoísta a una generosidad sin reparar en nosotros. So the root text continues, in making offerings, even of water or flowers, we must have respect and then devote ourselves. As it is said, and it means the masters have said, if we accumulate, it will grow into anthills. If we use it up, it will be exhausted like an eye medicine. El texto dice, el texto continúa diciendo, al hacer ofrendas, incluso de agua, de flores, debemos tener siempre respeto. Y luego pensar, como han dicho los maestros. Si acumulamos, se convertirá en hormigueros. Si los usamos, se agotarán como medicina para ojos. So just like we can watch small ants or some other kind of insect, like a termite, any kind, even birds to a degree, the way they build nests, one action at a time, eventually they have something very impressive, right? So even our non-virtuous activities, they build something over time. And so now he's saying, with even a small amount of merit, we can have the great city of liberation. That is, we can have Buddhahood itself. So without caring for actions of body, speech, and mind, we deplete it. Just like even if we have something really good, any kind of medicine, right? If we use it and we don't get a prescription again, it's used up. And if we need it and don't have it, we'll become sick again. So we might have a lot of virtue in this existence. But if we're not generating any virtue, eventually it runs out. De la misma manera que uno puede observar a hormigas o termitas, de a poquito, de a un granito de tierra por vez, armar un gran hormiguero,
De la misma manera, nuestras acciones se acumulan, las acciones buenas, malas, negativas, se van acumulando, ¿no? Entonces, eventualmente cualquier acción que hagamos va a tener un resultado importante. Por otro lado, imaginemos que nosotros tenemos mucha virtud en nuestra vida, tenemos que tenerla para tener un cuerpo humano, pero aún como una medicina que nos ayude, la tenemos que volver a refrescarla, tenemos que volver a llenar. Es como tener unas pastillas, pero no tener una prescripción que nos dan más pastillas. Va a llegar un momento que se nos van a agotar. So the root text states, this is due to the accumulation of actions building circumstances, particularly in the case of karma, which increases greatly. In particular, the results of even a single instant event of subtle karma, if it's based on the power of the Pure Lands, will be inconceivably vast and pervasive. El texto sigue diciendo, esto se debe a la acumulación de acciones que construyen circunstancias, particularmente el caso de karma, que aumenta mucho. En particular, los resultados de incluso un solo evento de karma sutil se basan en el poder de las tierras puras, sean inconcebiblemente vastos y penetrantes. So there's three important Tibetan terms to look at here. The first is the Xing this means the Pure Lands themselves, but really it's the force of their purity. The force of their purity is the way that the vows of the Buddhas have created this situation of having a pure place to practice, right? The second is a tramo chikyam. This means even the very smallest thing, or the drebudyache, the very biggest thing, right? So even the smallest act of virtue, if it has these vows behind it, if it has bodhicitta, it can result into these vast pure lands. Even the smallest hint can become drebudyache, like as big as an oak tree. Aquí hay tres términos importantes. Primero, Shinto, son las tierras puras, pero en este caso no solamente de la tierra pura como un lugar, sino habla de la fuerza de la pureza, de la fuerza de la pureza de los votos de los Budas, que al entender la vacuidad y la apariencia, crean un lugar para practicar el Dharma perfectamente. Y entonces ahí generan más mérito. Y después hay dos palabras, Tramokchi-kyan y Drebugyache. Tramokchi-kyan significa la cuestión más pequeña, y Drebugyache significa gigantesca. Es como uno puede ver que de una semilla muy pequeña puede crecer un roble. So the root text continues. On the topic of flowers, they are exceedingly pure. They are rich with abundant qualities of shape, color, fragrance, and gentle tactile sensation. By nature, they are a supreme source of joy in this world. There is nothing that is improper, even if flowers are offered by the hands of a great king. El texto continúa diciendo, en el tema de las flores, ellas son sumamente puras. Son ricas en abundantes cualidades de forma, color, fragancia y suave sensación táctil. Por naturaleza es una fuente suprema de alegría en este mundo. No hay nada que sea impropio, aunque las ofrezca un gran rey. So now Dodrupchen Rinpoche is going over all the different capacities of flowers, and he's doing so because he's comparing them to various jewels and riches. There's many kinds of jewels and semi-precious stones, many kinds of currency, and he's essentially saying flowers are the same, but you get them for free, right? But they're of the same purity, they're of the same value. Shintu Tsang means that they're extremely pure. One can't find any kind of fault in them. At the end, when it talks about even kings offer them, Gyalpo Chinpo, it means a king of kings, like a Chakravartin, a lord of all other rulers. So Shampa Mela in Tibetan means it's not out of order. So there's all kinds of orders for royalty, high protocols for heads of state. And it's saying, if a head of state gives another king or something like a bottle of Coke, this is like probably very improper. But even heads of state can give flowers, and everyone in the whole world will see that it's a fine and beautiful thing. Entonces, Dorupchen aquí lo que hace primero compara a las flores con las joyas, las piedras preciosas. Dice que son esencialmente bellas y tienen como el mismo valor. Pueden ser pensadas como cuestiones preciosas en sí mismas. Después dice Shintu San, que significa que no tiene un solo defecto, son igual que una joya perfecta. ¿Y por qué vieron que en un momento él habla de aún en la mano de un gran rey? ¿Esto qué significa? Aquí lo llama Gyalpo Chenpo, que ni siquiera es un rey, es como el rey de reyes, un chakravarti, un emperador, ¿no? Y esto tiene que ver con la próxima frase que dice Shampa Meila, que lo que quiere decir es
nunca caen fuera de protocolo o nunca son impropias. Imaginemos que un jefe de Estado se encuentra con otro jefe de Estado y entonces le lleva, les tengo un regalo para vos y saca una botella de Coca-Cola. No sería un buen regalo. Pero si se le da si le da flores, nunca va a quedar mal, esencialmente. The root text continues, in the summer, flowers of distinctive shapes and colors, redolent, with all kinds of pleasing fragrance, measureless and sprouting, in great abundance on trees, fields, and lakes, covering the vast earth. Even those impoverished can collect them, without concern that they will be emptied. Después el texto continúa diciendo, en el verano, flores de formas y colores distintivos brotan, perfumadas con todo tipo de agradables fragancias, inconmensurables en gran abundancia en árboles, campos y lagos, cubriendo la vasta tierra. Incluso aquellos que son pobres pueden recogerlas sin preocuparse de que se vacíen. Now, Dodrupchen Rinpoche is using summer as an example. You can collect any kind of flower from any season in order to offer them. He's using summer because in Tibet, it was, and in a lot of areas in the world, it's either the spring or summer that they're very replete everywhere. But in the Tibetan, the Kewa Drangpo, this means that even those who have the lowest resources, right, like those who are born with terrible karmic causes of poverty, they can go out in this season and they can find a wealth of flowers. And so this is another reason that flowers are pure. They're available no matter what your past karma is to offer. Aquí Drupchen Rinpoche usa el verano. Generalmente el verano la primavera son los momentos en que generalmente hay más florecimientos. Está diciendo Kiewa Drangpo, significa que esencialmente es una forma de que aún la gente más empobrecida no tiene miedo de quedarse en verano sin flores. Están disponibles para todos los seres, lo que contribuye también con su profundo uso como ofrenda. So the root text continues. Moreover, flowers are substances that are extremely pure as they can be obtained without engaging in any kind of negative action. They can be offered without miserliness or regret in giving them. The offering is made with a pure mind at the beginning, in the middle, and in the end. Además, continúa el texto, las flores son sustancias extremadamente puras, ya que se pueden obtener sin ejercer ninguna acción negativa. Se pueden ofrecer sin avaricia ni arrepentimiento al darlas. La ofrenda se hace con una mente pura al principio, en medio y al final. So the word for negativity here that's used is a digpa. The word in Tibetan, digpo, actually means a scorpion. And so it's referring to the fact that just like when you're stung by a scorpion, the negative effect is certain, right? It's saying these kinds of negative actions we have, they have certain karmic results, and that is suffering. So part of the purity of the flower as an object of offering comes because it is impossible that one could engage in harmful activities through both gathering and then giving flowers. You gather them, but in general, unless you're like stealing from someone's prized garden, which don't do, nobody's going to be offended. And when you offer them, you're not going to think, oh no, these are the last flowers ever. I must keep them for myself. Entonces, aquí el texto dice dikpa, que significa acciones negativas, pero dikpo, en tibetano, es escorpión. ¿Esto qué tiene que ver? Porque las acciones negativas, como el veneno de un escorpión una vez que somos picados, van a generar sufrimiento. Las flores, una parte de la pureza de su uso como objeto de ofrenda, es que es muy difícil conectarlas hacia algo negativo, una acción negativa, sea al recogerlas o al ofrecerlas. Es algo que robemos, por favor, no lo hagan, que robemos flores de un jardín especial. Nadie se va a molestar si agarramos unas flores para ofrendar. Y al mismo tiempo, cuando nos ofrendemos, tampoco vamos a estar pensando, oh no, son las últimas flores que quedan, no las tenemos que entregar para nada, sino que las podemos dar libremente. The root text continues, even if a house is of lower quality, if adorned in flowers, it will appear like an excellent garden, appearing clearly in the mind, just as in the Pure Lands. So flowers are one of the powerful offering materials. Aún si una casa es de poca calidad, si está adornada con flores, aparecerá como un excelente jardín, apareciendo claramente en la mente como las tierras puras.
Así que las flores son un poderoso material de ofrenda. The term in Tibetan here is called a Xiao Zhang. Xiao is a place, it's like a garden, but maybe we shouldn't think of it like a kind of, perfect little English garden, like a real garden full of vegetables. Maybe it's in a forest, maybe there's flowers on trees. It has the idea of an excellent place that's totally verdant, that can grow anything. And the Nang Sheng Sim means that the mind is not clouded or tainted by ideas of grasping. And La Yul means the land of the gods. So it's saying even if there is a kind of house that's just falling apart, right? It's not doing well. We have to replace the pipes. We have to do other things to it. Put a few flowers about, and suddenly you're in this place where the mind can't help but be pure. Aquí utiliza el término shal y sang. Shangal significa es un lugar donde se cultivan flores y vegetales. Y sang significa excelente. Pero en este caso no estamos hablando como un jardín inglés. Es como un bosque, es una foresta, es un lugar lleno de vida. En ese lugar, Nan Shin Sem, la frase utiliza, significa que uno está ahí y está con la mente relajada, no contaminada por pensamientos o dolores. Y también utiliza el término Layul, que significa la tierra de los dioses. Esencialmente lo que dice es que no importa cuán triste y decaído sea el lugar, utilizando una ofrenda de flores, ofrendando flores bellas, se puede convertir en un lugar de práctica y belleza grande. The root text continues, but it does so by quoting a sutra. It says, the Lion of Speech Sutra says, if you live in a dwelling adorned with flowers, the mind will abide and attain the result. A pure mind has many other qualities. El texto continúa citando el sutra del habla del león, que dice, si vives una casa adornada con flores, la mente permanecerá y alcanzará el resultado. Una mente pura tiene muchas otras cualidades. So we all know, or at least maybe can consider, if we have to do our practice in a room that's absolutely filthy, right? Maybe who knows what's going on, but we haven't had time to clean. It's much harder than if everything is set up nicely, the altar is set up. So the idea here is the same. Simdang here means a pure mind. So this is the kind of mind that isn't easily distracted by outer or inner circumstances. And by offering flowers, suddenly we've also adorned our place that we're practicing, and we'll have greater causes for this clear mind, this pure mind. Nosotros podemos pensar o podemos imaginar practicar en un lugar sucio, un lugar que está decaído. Entonces, si por ahí no podemos limpiar, es mucho más difícil concentrarse y relajarse en un lugar así. Aquí, Semdang significa mente pura, que es el estado de la mente en el cual no se desvían los extremos y del cual surge las cualidades naturales de la budeidad. So the root text continues here. Even celestial beings consider flowers to be the most noble offering substance. According to the Lalita Bhitasara Sutra, those in Devaloka offered flowers to the Buddha as soon as he obtained liberation. In the Pure Lands too, flowers are valued as the supreme sacred offering substance. The Amitabha Sutra says, holding many-colored flowers in their hands, fragrant and beautiful, to Amitayus, the supreme guide of beings, human beings and gods offer them. El texto continúa diciendo, incluso los seres celestiales consideran que las flores son la sustancia de ofrenda más noble. Según el Lalita Vistara Sutra, los del Devaloka, es decir, el mundo de los dioses, ofrecieron flores al Buda tan pronto como alcanzó la liberación. En las tierras puras también las flores son valoradas como la sustancia sagrada de ofrenda. El Vyuha Sutra, el Amitabha Vyuha Sutra, medio dice, sosteniendo muchas flores de colores en sus manos, fragantes y hermosas, Amitayus, el guía supremo de los dioses, los seres humanos y dioses ofrecen. So these quotes here from Dodrobchen Rinpoche, they refer to the three higher realms, because these are the realms where flowers grow. And where they're valued. Even the Ashuras, who are always jealous, value flowers and perhaps are less jealous about them, hopefully. But even in the lower realms, animals can see and interact with flowers, even if it's a part of their life cycle, right? It's only in the lower realms of the pretas and the hell beings where you don't get any flowers. However, we can do a series of prayers in order to plant virtue in those realms as well. Dice, esto tiene que ver que las flores aparecen en los reinos superiores, generalmente, ¿no?
en los reinos, desde el reino de los animales, los humanos, los devas y los asuras. Sin embargo, uno puede hacer plegarias para que en en los dos reinos inferiores, el Prataloka y el Narakaloka, surjan semillas de virtud. So anytime we see any kind of insect, especially a pollinating kind that's interacting with flowers, such as a bee or a butterfly of something of that nature, we can think, may the nectar of this flower be like the flowers in Sukhabati, and may that animal be born there. And so we bring them a seed of liberation, just in the same way. If we think of the preta whose throats are too small to eat and whose bellies are burning always and can't be satisfied, we can think that flowers are in their throat and in their stomach, and think, may this flower, real or visualized, heal their throats and bellies, and may they find liberation. And even we can consider the hell realms, and we can throw a flower toward the sky and visualize a rain of flowers in the hell realms and think, may the rain of fire and ice in the hells become a gentle rain of flowers. And so just by praying in this way, thinking and giving flowers, we can transform the lower realms as well. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, una abeja o una mariposa u otro tipo de insecto que está polinizando y viendo el néctar de una flor, podemos pensar que el néctar de esta flor sea como las flores de Sukhabati y que este animal nazca allí. Y aún así, pensando esto y generando esto, generamos la semilla de liberación al reino animal. Si pensamos en los pretas, ¿no? En los pobres pretas atados por su hambre y sed que es interminable e insaciable, podemos visualizar que hay una flor, o visualizar una en sus gargantas y estómagos y pensar que esta flor, real o visualizada, sane de sus gargantas y vientres y que encuentren alivio y liberación. También podemos considerar los reinos de los infiernos, pensando que podemos arrojar una flor hacia el cielo, visualizar una lluvia de flores y pensar que la lluvia de fuego y hielo en los infiernos se convierta en una suave lluvia de flores. De esta manera, creemos la semilla de liberación para los pretas y los narakas. No hay nadie en los 6 reinos que no pueda beneficiarse de las flores. So the root text continues, likewise, it is also said that when the noble Sada Prarutita Bodhisattva saw Dharmadgata, and when Manibhadra saw Lord Maitreya, first they offered flowers to them. In many sutras, it is said, when the Buddhas of different Pure Lands exchange gifts, they send flowers to each other. Asimismo, así se dice que cuando el noble Sada Prarita vio a Dharmagata y cuando Manibhadra vio al señor Maitreya, primero les ofrecieron flores. En muchos sutras se dicen que cuando los budas de diferentes tierras, puras intercambian regalos, los regalos son flores. So this indicates that not even is it the higher realms in which there are flowers and they're valued, but even the Buddhas have the protocol of sending flowers to one another, which is a great thought that Buddha Akshobhya gets a gift from Buddha Amitabha, and it's all the flowers of Sukhabati. Y esto muestra que no es ni siquiera entre seres que adoran a los budas, sino entre los budas mismos se regalan flores. Es lindo pensar que el Buda Akshobhya recibe un regalo de todas las flores de Sukhabati de manos del Buda Amitabha. So then the root text continues, here are the merits of offering flowers in brief. In the Basket of Speech Sutra, it is said, if you make offerings by showering excellent flowers upon the Sangha, you will enjoy wealth greater than that of Indra. You will become beautiful like the Lotus Lord. You will become endowed with supreme renown. You will be instantly victorious over all enemies at every occasion, and you will become a ruler of the world. Entonces el texto dice, estos son los méritos de ofrecer flores. En el sutra llamado la cesta de la palabra dice, si haces ofrendas derramando excelentes flores sobre la sangha, disfrutarás de una riqueza mayor que la de Indra. Te volverás hermoso como el señor del loto. Serás dotado de un renombre supremo, inmediatamente serás victorioso sobre todos los enemigos, cada ocasión, y te convertirás en el gobernante del mundo. So Dodrupshin explains these verses of this sutra in his text, and he says, this speech indicates that you will enjoy an abundance of wealth, become handsome and beautiful, well-renowned, victorious over enemies, replete with glory. Sangha is mentioned as an example of an object of offering. So quoting the Pushpakutta Dharani, Sitra Samuchaya says, the merit of tossing a single flower into the sky and thinking of it as an offering to the Buddhas is greater than making offerings of all the celestial food and clothing to as many Pratetya Buddhas as there are particles of dust upon the earth.
Este sutra implica que uno va a tener una abundancia de riquezas, de bellezas y méritos, ¿no? Será victorioso a sus enemigos y repleto de gloria. Sangha, que se menciona arriba como un ejemplo de un objeto de ofrenda. Citando al Pushpakuta Dharani, Siksha Samukaya dice, el método de arrojar una sola flor al cielo y pensar en ella como una ofrenda al Buda es mayor que hacer ofrendas de comida y ropa celestial a tantos Budas como haya partículas de polvo en la tierra. So the Dodrupchen Rinpoche uses Sangha here as a particular example, and so does the Sutra, for a very good reason. And that is, when we see an image of Buddha Shakyamuni or Buddha Amitabha or any of the other beautiful Buddhas, we automatically want to offer to that. It's easy to see the glory in it. When we see Dharma texts, we know of their value because they have methods and then we can study them. And so it's easy to think that they're worthy of offering. But the Sangha is a place where we all get together and have difficulties with one another. So it's hard sometimes to consider that this is a place worthy of offering. So he's using that as saying it is still one of the three jewels, and all of the three jewels are worthy of offering, by which we can gather merit. Aquí Rinpoche utiliza Sangha como unos tres objetos, y pueden ser para cualquiera de los tres objetos del Dharma, ¿no? El Buda, el Dharma, la Sangha. Pero ¿por qué utiliza Sangha? Porque generalmente cuando uno habla del Buda, o ve una imagen del Buda, o del Dharma, resulta fácil tener devoción y hacer ofrendas. Pero la Sangha es el lugar donde nos encontramos unos con los otros, y muchas veces discutimos, ¿no? Discutimos o pensamos cosas. Entonces, acá él refuerza la interdependencia de estar en el camino juntos, y que justamente hay que hacer ofrendas por eso, porque es un lugar puro de liberación. So the root text continues with this quote: both Bradramati Paripritya Sutra and the Bimali Paripritya Sutra from the Ratnakutta Sutra say, if you fill your hands with lotus and utpala and offer them to the Buddhas, you will obtain a miraculous birth in a precious great lotus in front of the Tathagata. Acá él va a tomar el texto, va a tomar unos textos del Ratnakutta Sutra, que es una colección de sutras, que se llama el Bhadramati Paripritya Sutra y el Vimala Paripritya Sutra, y va a decir, si llenas tus manos con lotos y utpalas y tus ofrendas al Buda, lotos y utpalas son flores, obtendrás un nacimiento milagroso en un gran loto precioso frente a un Tathagata. So just as before we talked about a small seed and what it can grow into, though an action of just taking some flowers into your hand and throwing them into the sky, seeing the Buddhas, seems utterly small and the flowers themselves not worth anything, the sutras themselves proclaim that this is a seed, a result of a higher rebirth. Esto lo que significa es que no importa que la acción parezca pequeña, los sutras mismos dicen que es una semilla de un renacimiento superior en las tierras puras. The root text continues by quoting the Vinaya Sutra, which says, the value of merits accumulated by one who has learned, who piles up flowers with a joyous mind at the stupa of the Buddha, will be of incomparably greater value than that of the golden Jambu River, as can fill 100,000 vessels. This means that we cannot compare the value and benefits of offering flowers to the Buddhas, even to the value of 100,000 vessels full of gold from an endless golden river like Jambu. More should be studied from other sutras, such as the Avalokkananama Sutra. El texto sigue citando el Vinaya Sutra, que dice, el valor de los méritos acumulados por quien es erudito, quien amontona flores, con una mente en la estupa, en la gregra estupa de Buda, será un valor incomparable, a mayor a que el río dorado Jambu pueda llenar 100.000 vasijas. Esto significa que no podemos comparar el valor de los beneficios de ofrecer flores al Buda, ni siquiera con un río completo de la India lleno de vasijas de oro. Y también dice, y uno puede seguir viendo más ejemplos por ejemplo, en el Avalokkananama Sutra. So now this particular verse mentions a stupa. A stupa is a perfect representation of the body, the speech, and the mind of all of the Buddhas. So this indicates that even if we offer the flowers at the base of a stupa, we can have this incredible kind of merit. And we don't need to go out, to India or Nepal or Tibet or something and find, or even in other countries, expensive, gigantic stupas. We can have an image in front of us of a stupa. We can make stupa out of clay with our hands. We can make it with a mold and offer flowers, and it will be exactly the same. Lo que está diciendo que en realidad la estupa, acá menciona la estupa, y la estupa es una representación del cuerpo, la palabra y la mente de los Budas.
Y lo que dice es que no es necesario viajar a otros países o a la India y encontrar una mega estupa en algún lado. Simplemente podemos tener una imagen de una estupa, o podemos hacer una estupa de arcilla con nuestras propias manos, y si hacemos la ofrenda, ahí es lo mismo que hacerla en cualquier estupa de cualquier lugar budista. So later I'll give the dharani, which is a kind of, it's not really same as a mantra, but it's something that you can chant while offering flowers. And at that time you can think, I offer these flowers at the feet of the body, speech, and mind of the Buddhas. May all beings realize their same nature. And you just cast the flowers at your image of a stupa or your statue of a stupa, and the merit will be inconceivable. Luego dará el tarani, que no es un mantra, pero es un canto que se puede hacer cuando uno hace una ofrenda de flores, y si uno imagina, se imagina y piensa, estoy ofreciendo esto a los pies de la estupa, el mérito generado por ofrecer flores será inconcebible. So the root text continues, it also states that we will earn as many merits making offerings to the Buddha who is alive, as we will to a Buddha who has already attained nirvana and about whom we are thinking. Dice aquí también que uno ganaría méritos haciendo ofrendas a un Buda que está vivo, como un Buda que ya alcanzó el nirvana y en quien tenemos en nuestra mente. So the word shug here in Tibetan, it means all of the karmic causes that form a body, but it means that a Buddha is inhabiting that body. And so it is pointing to the tantric system in which we see the Guru as the Buddha, as shug, as dwelling as a Buddha, the foundation of the path. But also, the Mahayana produces Buddhas. So should you encounter a living Buddha, it's saying you don't just have to think of past Buddhas. Maybe you've met a Buddha. You can offer flowers to their feet and it's the same. Aquí la palabra yug indica una morada directa y significa, dentro del contexto tántrico, que uno entiende el guru como un Buda. Pero aún el Mahayana sigue siendo Budas. Entonces lo importante acá es no pensar el Buda como algo muerto o ido, sino entender que hay Budas en todos lados. Por ahí ustedes encontraron a un Buda viviente, entonces se le pueden hacer ofrendas ahí. So the root text continues, also offering mandarava flowers from the heavenly realms will certainly have the same merits as offering great golden flowers here. It's not the material, but the attitude of offering whatever we have that makes the main difference in creating merit. It's like the stories of those offerings made by King Prasenajit and the lamp offering made by a beggar lady. Thinking about these benefits, it's good to enter into the practice of offering with great joy. For the Karma Shataka Sutra says that Anathapindada paid more than 100,000 gold coins for a lotus that grew in the king's garden in order to offer it to the Buddha. And Lord Atisha said, in India we don't have chandra flowers, for if we had them, I would have purchased them with gold. So if beings of these kinds of inexhaustible merits have so strongly emphasized this, there can be no question of its importance for those like us. However, beware, it is not proper to offer poisonous flowers. Dice, además, el ofrecer flores de mandarava desde los reinos celestiales ciertamente tendrá los mismos méritos que ofrecer aquí grandes flores doradas. No es el material, sino es la actitud de ofrecer lo que cuenta, lo que hace la principal diferencia en la creación de méritos. Es como las historias de las ofrendas hechas por el rey Prasenajit y la ofrenda de lámpara hecha por una mendiga. Pensando en estos beneficios, es bueno entrar en la práctica de la ofrenda con una actitud alegre. El Karmayataka Sutra dice que Nata Pindada pagó más de 100.000 monedas de oro por un loto que crecía en el jardín del rey para ofrecérselo al Buda. Atisha, el maestro Atisha, dijo, en India no tenemos flores de Yangtri, pues si estuviésemos yo los habría comprado con oro. Entonces, si los seres con méritos tan inagotables han enfatizado esto con tanta fuerza, no puede haber duda en su importancia para aquellos como nosotros. Sin embargo, ten cuidado de no ofrecer flores venenosas. So the reason these past stories are given is for the same reason we say when we take the Bodhisattva vow, as all of the Buddhas have done in the past time, so I also will endeavor to do. So it's giving these stories of great Buddhas because we should also engage in those same things, such as offering flowers. Now the term dukpa method, meaning poisonous flower, actually this is kind of the word for a species of blue lotus that grows in the Himalayas that's really poisonous, even though it isn't really a kind of lotus. But just check your region, because whatever kind of poisonous flowers there are, we don't want to offer them.
And one of the main reasons is we're going to leave a lot of our flowers outside. And so if some animal should come by or a child and be harmed by our offerings, this kind of goes against the whole intent. It would be unthinkable. Todo esto indica que los maestros pasaron en todo esto. Pero esencialmente lo que dice es, como decimos en los votos Bodhisattva, intentaremos entrarnos en ese camino. Aquí la palabra Dukpa Metok significa flor venenosa. Esencialmente es una especie que se lo llama el loto azul. No es un loto en general, no es un loto que crece en el agua, pero aparece en el Himalaya. Y es una planta venenosa. Lo principal es no dejar nada que pueda dañar a los seres, porque vamos a dejar las ofrendas afuera y por ahí pasa un animal, se las come, por ahí un niño. Entonces, la idea es no dar nada que pueda generar daño, esencialmente. So now the root text continues, the flowers should be fresh, without any defects. Find the flowers in a clean location. First examine whether there are any insects on them, and if there are none, then wash your face and hands and pick the flowers. Then arrange them individually, or arrange them as garlands, as taught in the Bodhikariyavatara. You can display them in both ways. If you are arranging the flowers individually, then fill your palms with them. If you are arranging them as garlands, raise them up with both your hands. In the beginning, recall the qualities of the Buddha. If you don't know the qualities of the Buddha, consider the Buddha in your mind. Ratnalokita Sutra says, think, may these flowers become canopies and the rest. The Trishandaka Sutra tells us to think, may this ornament of flower, canopies, decorate all the Dharma spheres and the rest. And we should accordingly offer flowers, thinking, may the infinite pure lands, the mandalas of the Tathagatas of the 10 directions and their retinues have canopies with dwellings and hangings made of flowers. May the clouds of light, precious jewels, and flowers arise, and may each of them shower flower ornaments that fill the whole expanse of space. May they remain forever. And also, join your palms together respectfully and prostrate, as in the Amitabha Vyaya Sutra, and say, and stand up facing the west, throwing flowers, and prostrate by joining your palms together. Entonces, si estamos arreglando las flores individualmente, perdón, no, antes tenía que decir otro, perdón. Las flores deben estar frescas sin ningún defecto. Encuentra las flores en un lugar limpio. Primero nos fijamos si no hay ningún insecto, si no hay ninguno, si no le hacemos daño, nos lavamos las caras y las manos, recogemos las flores. Se pueden disponer individualmente o como guirnaldas siendo el Bodhikariyavatara, ambas formas son correctas. Si estamos arreglando individualmente, llenamos nuestra palma con las flores. Si estamos arreglando como guirnaldas, levantamos la guirnalda con ambas manos. Al principio recordemos las cualidades del Buda. Si no conocemos las cualidades del Buda, solo piensa en el Buda de tu mente. El Ratnaka Sutra dice, tenemos que pensar que estas flores se conviertan en doseles y todo lo demás. El Trishkandaka Sutra dice que este adorno de doseles decore todas las esferas del Dharma y así. En consecuencia, debemos pensar que las infinitas tierras puras de los mandalas de los Tathagatas de 10 direcciones y sus séquitos tengan pabellones, con viviendas y tapices hechos de flores, que se levanten nubes de luz, de preciosas joyas y flores, y que cada uno de ellos derrame adornos florales, que llenan toda la extensión del espacio y que permanezcan para siempre. Además, juntando de pie las palmas de las manos y nos postramos, como dice el Amitabha Vyaya Sutra, ponte de pie mirando hacia el oeste, lanza flores y póstrate, juntando las palmas de las manos. So now I'll give the brief ritual for giving the offerings of the flowers, which I've included in my commentary here. And there's many ways to do it, many kind of even very elaborate ways. But in the Rime, there's a popularized way that's in all of the schools become popular, so that's what I'll give. So you gather the flowers, as it is said in the previous section from the root text. You find a clean place, you gather them all, and you should have an image of a stupa, if you can, a statue, anything like that, or just your mind, or the open sky itself, which is the mind of all the Buddhas, and say, I go for refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha, and give rise to the precious mind of awakening. Homage to the Buddha, who is the glorious Lord of flowers. May all the pure lands have flower canopies, and dwellings, and hangings made of flowers, together with clouds of light, filled with jewels and flowers, showering down on the whole of space, and transforming all realms into the pure lands of the Buddhas. Then 3, 7, or 21 times you should say, as you cast the flowers, Tadyata pushpe pushpe si pushpe soha. Tadyata pushpe pushpe sita pushpe soha. Tadyata pushpe pushpe sita pushpe soha.
Now, if you're in a kind of hurry, you can just cast the flower saying Tarieta pushpe pushpe su pushpe soha, right? Like if you're on the roadside and you see some nice flowers and you're walking, you can just take them and say this and visualize the Buddha's, it's okay to do it this way. But then at the end, make a prostrations 3 or more times and then say your dedications. Entonces, este es el ritual que él incluyó en la traducción para explicar un poquito esto. Es un ritual que está en casi todo el rime y se puede hacer en cualquier cuestión del Mahayana. Él empieza diciendo uno toma una imagen, pues una imagen de estupa, una imagen del Buda, lo que sea, y si uno toma refugio, ¿no? En el Buda, diciendo, me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, y doy lugar a la mente preciosa del despertar. Homenaje al Buda, que es el glorioso Señor de las Flores. Que todas las tierras puras tengan pabellones de flores, con viviendas y tapices hechos de flores, junto con nubes de luz llenas de joyas y flores, que lluevan sobre todo el espacio y transformen todos reinos en las tierras puras de los Budas. Y luego decimos Tayata Pushpa Pushpa Si Pushpa Suoha y hacemos el mantra varias veces. Si están apurados, pueden tirar las flores con el mantra, tienen esta intención en mente, y después hacemos postraciones, 3 o más si es posible. Now the root text states, if you're offering flowers to images and stupas, first sweep the surrounding area. If there are old flowers around, throw them out in a place where people will not step over them. Then make your offerings again. The sutras say there is so much merit in throwing away old flowers as there is in arranging new ones. El texto dice, si estás ofreciendo flores a imágenes estupas, primero barremos el lugar, ¿no? Si hay flores viejas alrededor, las tiramos a un lugar donde la gente no las pise, y entonces hacemos las ofrendas. Los sutras dicen que hay tantos méritos en limpiar las flores viejas como en arreglar las nuevas. This means that you should continually clean your place of offering. You shouldn't just leave old flowers around decaying. But if you collect all of the old flower petals and offer them outside in the same way, the merit will be identical as the initial. So in other words, you can double up the merit that you have by doing this. El texto dice que de esa forma uno puede como doblar el mérito, ¿no? Hay tanto mérito en limpiar como en ofrecer. So the root text continues, at the end, remembering the benefits of offering flowers, as taught in the Ratnakuta Sutra, quoted earlier. From the depth of your heart, say aspiration prayers. If you're familiar with it, recite the 20 stanza prayer in the Ratnamala. Entonces dice, al final recordando los beneficios de ofrecer flores, como se enseña en Ratnakuta, desde lo más profundo del corazón, digamos, oraciones de aspiración. Si están familiarizados con él, recite la oración de 20 estrofas del Ratnamala. So here's the dedication that we can do. May this offering of flowers purify all beings. May the merit be dedicated to their total liberation. And so also we can inspire others too. So both you and them can make offerings together. So you can give flowers to children and do the offerings with them. You can give them to older people who are unable to go and collect them, such as your parents or relatives or friends, and help them make offerings. And it's also, Dodrobchen Rinpoche says, a skillful way to have miserly people give offerings, since they won't think that you're taking something from them, right? It's just some you're tricking them into giving rise to merit and virtue. So we can help anyone if they're amenable to it to give offerings with flowers. Dice, y una de las grandes ventajas que tiene esto es que también podemos hacerlo con otras personas. Podemos hacerlo con ancianos, podemos darles las flores para que las ofrendan, con niñas, y especialmente a la gente que se avara, esa gente que se avara, que cuesta mucho hacer ofrendas, se lo podemos dar y no, porque es fácil, lo van a tirar y no tienen ningún uso con eso, entonces no les va a costar hacer la ofrenda en sí. So the root text continues, while traveling on the road, if you see a single stone with Om Mani Padme Hum upon it, pick up the flower and offer it to the stone. If you train yourself in offering various ways, the strength of your merits will increase. El texto dice, si viajando vemos una piedra con Om Mani Padme Hum, démosle una ofrenda de flores. Si nos entrenamos, la fuerza de nuestro mérito por las ofrendas se incrementará.
So in Tibet, it was common to have these things called the mani stones everywhere. People would paint the mani mantra on a stone, put them in there all over fields. They're everywhere. So that's what it's referring to, because the mani is present in the sutra and it's present in the tantra. So he's not saying that we should go out and get some kind of sadhana and practice tantra. It's just that culturally speaking, from the sutras, this mani mantra was everywhere. So you can also paint this on a stone, or you can even paint 5 colors on a stone, and then, offer the, say the mantra from the sutric level, and then offer flowers to it, just like that, just like it says. Entonces dice, en el Tíbet las piedras mani están en todos lados, porque es una ofrenda que sale del sutra y del tantra. No está diciendo, por favor, vayan a practicar tantra con la práctica de Shvara, está diciendo esencialmente que lo hubieran visto en todos lados, y entonces, como eso es la deidad, le hacemos ofrendas directamente. So then the root text closes with the words, as it is said, the moon and stars could switch places, the mountains and earth could move, even the nature of the sky could change, but you never uttered a word that is not true. El texto termina, como está dicho, la luna y las estrellas podrán cambiar de lugar, las montañas y la tierra podrán moverse, incluso la naturaleza, el cielo podría cambiar, pero nunca se pronunció una palabra que no sea verdad. So this means that it's the force of the truth of the interdependence in the Buddha's words that makes the offering of flowers such a powerful practice, and that we can count on it, we can have confidence in it, and that these words from Dodrupchen Rinpoche are also his liberated speech, and this we can have full confidence in. So this is the teaching regarding offering flowers. Sarva Mangalam. Esto significa que la fuerza de la verdad, de interdependencia, las palabras de los Budas, es incontrovertible, es liberadora y también representa la práctica liberadora de Dharma y sus palabras búdicas. Con lo cual, pues, tenemos que tener confianza en esto para llegar al camino de la liberación. Esta es la enseñanza de la ofrenda de las flores. Sarva Mangalam. Master, thank you so much for this such beautiful presentation, like a flower. Thank you so much. Yo quisiera, para concretar un momentito, esta ofrenda de las flores, esto viene del texto, de un texto sagrado. Mento Shopa es el nombre del texto. Yo podría concretar la definición del texto. ¿Dónde se encuentra el texto? ¿Cuándo se creó el texto? Para concretar. Dice aquí, so Lama Sherab, Ignacio asked, this is part of Mentoshopa, the text in which this was based. Can you tell us a little bit about the story of the text? Sure. So fortunately, Dodrupchen Rinpoche includes a little bit about that in the colophon to the text. Basically, a very, very dedicated female student of Dodrupchen Rinpoche, who he had given many kinds of empowerments and many kinds of teachings, offered him a beautiful garland of flowers and said, just give me a few clear words, meaning it doesn't have to be about anything in particular. I want to know the heart essence of your speech. And because it was these flowers, this flower bouquet that she offered, he offered these words on the offering of flowers itself. So for her flower offering, he gave the teaching of flower offering. Okay. Esto es así una estudiante mujer de Dharma Rinpoche, que era muy devota y había tenido muchas enseñanzas de él. Le hizo una ofrenda muy bella, un guirnalda de flores. Y cuando le dio el guirnalda de flores, le dijo, por favor, decime un par de palabras. Pero esencialmente lo que les estaba diciendo es, decime una enseñanza para mí, ¿no? Una enseñanza directa. Y entonces, como respuesta a su ofrenda de flores, Dharma Rinpoche en ese momento compuso espontáneamente este texto. Ok. Método para la ofrenda de flores. Muy bien, gracias. Thank you. Ok, amigos, a ver, bueno, estamos abiertos a las preguntas, estamos en la sesión de preguntas y comentarios, pueden prender la cámara, no, pueden levantar la mano, cualquier pregunta, estamos, bueno, abiertos a escucharla. A ver, ¿quién se anima? Muy bien. Ok, Mariano, por favor.
escucha? No se te escucha, Mariano, no se te escucha claro, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí, ok, muy bien. Ok. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Lama Dorje Sherab, a Lama Andino, muchas gracias por la invitación de nuevo. Mi pregunta es, tengo entendido que hay una práctica que no es que enseñaba, Mariano, habla más alto que no se te escucha bien. A ver. que digo que, ¿ahí se escucha, Sí, Ignacio? ok, muy bien. Ok. La pregunta básicamente es, por un lado, tengo entendido que hay una práctica donde se intenciona de alguna manera ofreciendo al Buda un incienso, ofreciendo una vela y después una, una flores o una flor. Si básicamente este tipo de práctica, eh, digamos, entra dentro de lo que explicaba el maestro recién o no sé si se llega a comprender del todo. Y después, por el otro lado, quería preguntar si específicamente esta práctica de ofrendar flores se hace como una práctica, digamos, completa por el tipo de mérito que produce o se hace como un tipo de práctica previa a, no sé, a recitar mantras o a sentarse a meditar o alguna otra práctica. So, Lama Sherab, the Mariano asked two questions. First question is, he says that there is a practice that he knows about, and here's the term, setting the intention, right? Through an offering of the Buddha, an offering of incense, of a lamp, and of water, right? And that generates a kind of first particular kind of merit. And he asked if it's kind of related to this offering of flowers. And the second question he asks is this a full practice that one can do because of the merit it produces, or it is more of a preliminary to actually sitting to meditate, or he says chanting mantras? So the cause of Buddhahood isn't something that we attain from outside ourselves or something that we arise into or transform into. The cause of Buddhahood is actually our own nature, the Tathagata, which we all possess. And so when we clear away any of the poisons, any of the ignorance, any of the habituated tendencies that we have, instantly we have our Buddha nature. And the way that we clear them away is through purification and through gathering merit, right? The two accumulations. So by seeing the Buddhas, right, this is this great support in the beginning of the text. By seeing the Buddhas, we have this cause of purification. By having the seed of offering, we have this cause of giving rise to merit. So whether we're offering butter lamps, whether we're offering incense, whatever it is, flowers as well. So yes, it can be done together. It can be done on its own. We have both causes present. And so it is absolutely, as long as we take refuge and generate bodhicitta, a practice that can clear away the poisons and take us directly to Buddhahood. Lo que dice es, la causa de la budeidad no es otra cosa que nuestra naturaleza búdica, el Tathagata Garbha. No es nada que venga de afuera. No es algo que nos lo da alguien, o que recibimos, o que lo transformamos. Ya está presente. Entonces, lo que hacemos es, mediante acumulación de mérito y sabiduría, limpiar las obscuraciones, los kleshas que impiden que experimentemos esto. Una vez que uno lo limpia, por el mérito que sea, ya está presente. Está presente, es como algo que, una ventana que estaba cubierta por polvo. Entonces, cualquier tipo de práctica que genere méritos, puede ser ofrendas, como decía, como preguntaba Mariano, de incienso, de agua, de lo que sea, de lámparas, de flores, dentro de un contexto de refugio y bodhicitta, sí es una causa, es finalmente una causa para la liberación completa. Muchas gracias. Thank you. Muy bien. Gracias, Mariano. Sí, de hecho, también las frutas, ¿no? Se ofrece también muchas frutas, ¿no? En las ceremonias. Ignacio says that sometimes fruits are given in ceremonies. Sure, absolutely. Same thing, right? I mean, they cost a little more than flowers, but not too much, especially in areas where they grow abundantly. Pero lo importante es la actitud, como dijo el maestro, ¿verdad?
Ignacio asks, Back- is the attitude the main thing? Yes, we have to have both the attitude of turning toward refuge, giving rise to bodhicitta, and then fortunately we live in a world with all these wonderful things like flowers and fruit and the rest. Maestro, pero hay algo que siempre me ha preocupado mucho en la ofrenda de flores, que es, o sea, como digo, uno ofrenda las flores, claro está, pero antes de ofrecer las flores uno corta las flores. En cierta forma está matando las flores, ¿no? O sea, pienso que las flores se deberían entregar con el tarrón de tierra incorporado, ¿no? Hacia la deidad, ¿no? Hacia Buda o la estupa, ¿no? Siempre me ha llamado la atención eso de cortar las flores, quizás de una forma egoísta, y entregarlas en la ofrenda. Entonces, ¿hasta qué punto ese cortar las flores, nosotros estamos cortando con la vida, que es parte de lo que no deberíamos hacer, ¿no? Según la ley del Dharma, ¿no? Mhm. So he's having always had this question about it. When you give the flower, you need first to pick the flower. You need to cut it, right? So you're essentially killing the flower because you're not giving it as you could like in a potted plant, right? So if you could give it in a pot, it's one thing because the flower would be alive. But are we not taking lives? And is this not against the Dharma itself? So the first thing to consider is the Abhidharma teachings, which is the teachings from Buddha Shakyamuni regarding what makes a sentient being, how do things that are composite come into being, all these philosophical questions. In the Abhidharma, Buddha Shakyamuni says that plants don't have the composite causes for sentience or sapience. So they're alive in the sense that they grow, but they don't have minds. That is, they can't perceive suffering or a lack of suffering. They don't have this perception. So because Buddha Shakyamuni says this, he says we can eat plants, we can pick flowers, etc. So this was actually one of the contentions between Buddha Shakyamuni and the founder of Jain Dharma, right? Because the founder of Jain Dharma had his own Abhidharma, and he said that plants had the causes to perceive suffering and therefore to give rise to grasping. And it's grasping that's the cause of samsara. So Buddha Shakyamuni said flowers can't do this. So as long as we're not stealing flowers from someone, right, like cutting out of their garden or something like that, the plant will grow the flowers back, and it doesn't have the capacity of grasping to give rise to more suffering. Esta es una gran división entre lo que es el Abhidharma del Buda Shakyamuni y el Abhidharma de Mahavira, el fundador de la religión Jain, ¿no? Para el fundador de la religión jainista, las flores tenían la capacidad de percibir el sufrimiento y percibir aparte, tenían una capacidad de tener apego, de una conciencia, mientras que en el budismo las flores no son seres sintientes, no tienen esa capacidad de sentir sufrimiento y conciencia. Entonces, en ese sentido, uno la puede cortar y no hay algo que sufre, según el Abhidharma clásico. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Sí, bueno, me llama la atención ese punto, ¿no? Pero es interesante saber que, bueno, yo no estoy discrepando en nada, en lo absoluto, nada de eso, pero en la ciencia se está estudiando que las plantas, los árboles, las flores, ellas se comunican entre ellas, ¿no? Según investigaciones científicas, ¿no? Y unas comunican a las otras de que sufren, ¿no? O sea, bueno, he escuchado, no estoy seguro del tema, ¿no? Pero hay estudios que quieren demostrar, o están demostrando que hay comunicación entre las plantas, y cuando uno mata a una, las advierte a las otras a través de las raíces, ¿no? Solamente para comentarlo, ¿no? Simplemente Claro. me llama la atención el punto que muestra el maestro. No estoy contradiciendo en absoluto, simplemente que es interesante saber el tema, y que hay estudios también que están demostrando que las plantas sufren también, en cierta forma, ¿no? Sin contradecir al maestro, claro está. No, pero Pero- que es tranquilo, que hasta podemos contradecir, acá estamos perfectos, estamos perfectos, se puede, sin problema. Ok, muy bien. So he says, Lama Sherab, he says, without any kind of contradiction, I told him it's also, there's no problem if there's a contradiction, because these things change, right, with time. That there's some studies that now show that the plants can communicate, right? And this kind of has a kind of sentience. And they can also say, I'm being harmed. So there is sometimes he's not quite sure, but he thinks, and I have seen those studies too, just to clarify, and this would be different, right? That this would change a little bit of the situation.
Well, I think the Buddhas can communicate as well, right? Otherwise, I mean, we have the teachings. And yet, if you cut the hand off of a Buddha, they won't mind at all because Buddhas don't possess sentience in the same way that human beings do. They don't think, that was my hand. You are my enemy, right? And so Buddha Shakyamuni's teachings is based on this cause of samsara, which is you're my enemy. So the plant doesn't have this thought to create samsara, I think is the root of the point. Lo que él dice es que en realidad, por ejemplo, los budas se pueden comunicar, pero si un buda puede ofrecer su mano, se le puede cortar la mano y no se va a enojar. Y eso es porque la causa de samsara es el pensamiento de yo y tú eres mi enemigo, ¿no? No es al no tener esa causa de samsara, el cortar la planta no va a generar más samsara. Ok, muy bien, gracias. Thank you. Ok, bueno, ya estamos por terminar. A ver quién tiene, son las 11:15, 11:19, creo. Sí, a ver, Patti. Patti pregunta, ¿cuál o cuáles sutras mencionan el beneficio de la ofrenda flores, para poder estudiarlos? Gracias. ¿Cuál o cuáles sutras mencionan esta ofrenda? So Patti asked, which sutras mention this benefit of offering flowers, so I can research them by myself? Yes, so they're mentioned within this particular text and my commentary. And so that would be the great place to start. There are many kinds of sutras. I mean, there's a sutra that's so popular called the Lotus Sutra, right? It has the name of a flower itself, one of the most popular in all of the Mahayana. But I think copies will be for everyone, right, for this particular offering. And so you can start with the names there and see if they're yet translated in your language. Entonces, dice, hay muchos sutras. Por ejemplo, el sutra del loto tiene una flor y es el más, probablemente, el más famoso de los sutras Mahayana, pero también mencionamos muchos sutras en la enseñanza, y ahora la vamos a pasar, por supuesto, a la enseñanza para que la tengan todos. Entonces, ustedes pueden buscar si esos sutras están ya traducidos y leerlos ahí. Muy bien. Ok, gracias, Pati. María del Carmen, ¿cuál dice? Muchas gracias por lo compartido. Ok. De Pati también da las gracias. Muy bien. Sí, hay otros sutras. Hay uno muy famoso que es el sutra de la guirnalda, ¿no? De flores, ¿no? Avatamsaka. Sí. Avatamsaka. Sí, también está ese sutra también. Y hay uno muy interesante en el Zen. De hecho, el Zen, la rama Zen nace de este sermón, que creo que está dentro del sutra del Guirnalda, que es el sermón de las flores, o el sermón de la flor, donde Buda levanta una flor de loto y ante sus discípulos sin hacer ningún comentario. Y uno de ellos solamente entendió lo que quería decir, el Buda sin comentario. Y ahí la transmisión sin contenido de palabra, la transmisión que no es de palabra a palabra, de persona a persona entre las palabras. Ese es el sutra del el sermón de las flores, muy interesante también. Muy bien. He is saying that this also appears in Zen, right? In Zen, in the flower sermons, it's text Lama Sherab of the, I think it's from the Chinese canon, right? Yes, sí. The Nihua Weixiao, I think, the flower sermon, where Kasyapa, where the Buddha holds. So clearly, this is a very important topic for all forms of Mahayana. Yes, I agree. Sí, de hecho la escuela Huayan, sí, se basa en eso. Muy bien, estamos por terminar. A ver, estamos ya listos. A ver, Betty, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieres hacer o algo así? Un comentario nada más, decir que es la intención con la que uno da la ofrenda, es lo que maneja la energía, no es tanto el contenido que uno le quiera dar de profundidad. Yo creo que es lo que uno da en ese momento de las flores, ¿no? De dar la ofrenda de flores para el Buda es lo más importante, como en la práctica. Sí, lo que dijiste es la actitud, ¿no? Y no en la búsqueda del mérito. O sea, uno hace la actitud, no va enfocada en buscar el mérito. El mérito llega solo, ¿no? ¿Es así, maestro Andino? No enfocado en el mérito, claro está. Claro, no, se lo traduzco para Lama Sherab. Me What they say is that
they are basically, the attitude is very important, but also not to grasp for the merit, says Ignacio, right? To have a true free giving, a true free generosity. Yes, that's right. Total open-heartedness. I mean, you could even use like plastic flowers that are prepared, you know, for various. Eso. It's okay. It's okay. Okay, okay. Ah, very interesting. Okay, muy interesante. Okay. La actitud, claro está. Muy bien, amigos. Muchísimas gracias. Veo que no hay más preguntas por aquí. Bueno, estamos contentísimos de haber tenido hoy la charla tan interesante, ¿no? De las flores y tan conectado con sutras importantes en el budismo, ¿no? Le agradezco al maestro Sherab. Maestro Sherab, thank you very much for being today with us, giving us beautiful lecture, like a flower, as I say. Thank you very much. Y gracias a ti también, Federico Andino, Lama Federico Andino, por estar de traductor hoy y siempre acompañarnos y apoyarnos. Jesús Aguilera, ¿quieres comentar algo? No sé, ¿apareciste por ahí? No, ok, muy bien. Muy bien, entonces muchas gracias. Thank you very much for today, and well, we hope to see you soon. Sherab, Lama Sherab. Thank you. Gracias, Yes. Federico. Thank you. Thank you. Thank you. Muchas Federico. gracias. Gracias. Thank you so Que much. tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias. Nos vemos el próximo viernes puntual, como siempre. Gracias, Ignacio. Hace un momento decías, aquí son las 11:19 o 10:19. De la Él mañana, está al perdón. otro lado Sí. del hemisferio, por eso dice así. O sea, Sorry, todos nos volteamos a ver el reloj y decimos, ¿cómo las 11? No. Argentina tiene otro uso horario, Sí, Paraguay, Chile, México, que están todos aquí por YouTube. Gracias, Ignacio. Pronto estaremos por aquí, cerca ya, disfrutando de un bello retiro con con Venerable Mumón. Gracias. Hasta la próxima semana. Federico.